Muy buenos días para todos, mi nombre es José Martínez, jefe de servicio al cliente y formación. El día de hoy vamos a ver la capacitación con relación a variadores de frecuencia, que es un producto que ya se empezó a comercializar directamente en la compañía. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a trabajar 4 puntos principales. El primero, que es la introducción al tema de variadores, selección de equipo, funciones principales y pautas de protección. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de un variador? Un variador, como su nombre lo dice, es un elemento que nos permite variar valores tanto de frecuencia como de voltaje. ¿Qué vamos a encontrar acá? Primero que todo, lo que es la parte de control de variación de velocidad, ¿sí? Digamos que el variador de velocidad como tal, su función principal es generar, ¿sí?, de forma manual o automática, de acuerdo a una configuración, puede controlar la velocidad de ciertos dispositivos, servomotores y motores, de acuerdo a la necesidad del usuario. El segundo, que es el control de par de motor, y cuando estamos hablando de control par de motor es control par fuerza, ¿sí? Fuerza como tal, con la cual nosotros vamos a necesitar que genere el motor o el servomotor con el cual se va a trabajar. El tercero, que es arranque y parada suaves. Cuando hacemos arranque y parada suave, ¿a qué hacemos referencia? Digamos, si nosotros tuviéramos en este momento un motor, lo conectáramos directamente a la energía, al momento en que ustedes suben el breaker, el motor arrancaría abruptamente y generaría un pico tanto de corriente, ¿sí?, para poder generar como llevaría su frecuencia a su máxima capacidad. La idea es que para evitar este arranque, por así decirlo, forzado del motor, se utiliza lo que es la parte del variador. El variador lo que hace es que él empieza a generar una secuencia. Como les decía desde el principio, pues él empieza a cambiar dos valores que son los más importantes, que es la parte de variación de voltaje y variación de frecuencia, lo cual va a generar que el motor entre en operación de una forma suave, ¿sí? No va a entrar como les decía ahorita, que de pronto ustedes cogen y arrancan el motor, ustedes suben un breaker y arranca el motor de una. No, acá va a ser paulatino, él le va haciendo una rampa al motor para que el motor vaya arrancando y pues no tenga esos picos, ¿sí?, que se puedan llegar a generar. El último es inversor, el cuarto es inversor de giro. Entonces, ¿qué es el inversor de giro? El inversor de giro, ya lo vamos a ver ahorita, es la forma en que el motor se puede configurar para que el motor bien sea que gire para un costado derecho, para el costado izquierdo, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Y el punto quinto, que son las funciones de protección. Entonces, las funciones de protección, vamos a ver todo lo que es la parte de funciones de protecciones, porque el variador no es solamente el variador, sino hay otros elementos que están ligados a lo que es la parte del tema de variador. Entonces, normalmente, ¿dónde vamos a ver dónde se genera la necesidad de variadores de frecuencia? Entonces vamos a tener dos grandes grupos. El primero que todo, que es el sector industrial, ¿sí?, y el segundo, que es el sector terciario, ¿sí? El sector industrial, que es en el que más se utilizan este tipo de elementos, porque requieren generar automatizaciones, por ende necesitamos que muchos dispositivos trabajen de forma sincronizada, ¿sí?, trabajen de forma sincronizada al momento en que se genera una operación, ¿sí? Por el otro lado vemos el sector terciario, que digamos que es algo muy comercial, entonces se lo van a ver todos los días. Entonces, panaderías, ascensores, escaleras eléctricas, todo lo que tenga que ver con generación, digamos por lo menos lo que es la parte de inyección y demás, trabaja con este tipo de motores porque ellos manejan tanto motor como hidráulica, ¿sí? Entonces ellos generan el corre y van trabajando con este tipo de herramientas. ¿Cuál es el funcionamiento de un variador? Entonces vamos a ver que el variador está compuesto por 3 grupos. Entonces, Entonces, primero que todo tenemos el rectificador, ¿sí? Tenemos acá el rectificador, tenemos el filtro, ¿sí?, y tenemos lo que es la parte del inversor, ¿sí? Como les decía, esto tiene un tema que es de variación de frecuencia. Entonces, digamos que él trabaja con relación entrada-frecuencia 50-60. Vamos a ver que lo que hace es lo que hablábamos ahorita, él por medio del rectificador, lo que hace es que trabaja un tema de, por así decirlo, de programación, de arranque de velocidad y de frecuencia de acuerdo a la necesidad del motor, lo cual puede ser manual, nuevamente puede ser manual o puede ser de forma automática
por medio de una automatización directa, o puede ser ya un sistema un poco más industrial que ya se trabaja por medio de PLCs, que ya son sistemas mucho más grandes de configuración y de automatización. ¿Listos? Vamos a ver que a la final pues él trabaja lo que es la parte de modulación por PWM, ¿sí? Y puede trabajar frecuencias que pueden ir desde los 0 hasta los 400 Hz, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al torque y de acuerdo a la velocidad que yo necesite variar mi variador, perdón. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante, que estas son las referencias que vamos a empezar a trabajar nosotros acá directamente en lista de precios y son las que vamos a manejar. Entonces tenemos que nosotros vamos a manejar dos líneas, vamos a manejar una que es monofásica, ¿sí? Monofásica 230, y vamos a manejar otra que es trifásica 220/440. Que hay que hacer una observación bien importante, es que no encontramos variadores a 120 voltios, sino que cuando hablamos de variadores, cuando hablamos de alimentación, va a ser a 230. ¿Qué es lo que sucede y por qué hago la aclaración? Porque normalmente nosotros acá, para poder conectar un variador que trabaja con línea 220, lo que hacemos nosotros es conectarlo con dos fases, pero no es que el variador sea bifásico, ¿sí? Lo que hacemos es que nosotros, por medio de la conexión de dos fases, lo que hacemos es simular esa tensión a 220 voltios, 208 voltios, para que el variador pueda trabajar. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento en que van a trabajar con ese tipo de equipos. Aquí vamos a entrar a ver dos temas bien importantes, es cómo se maneja el tema de capacidades de los variadores. Entonces, el primero, que es en caballos de fuerza, ¿sí? Y el segundo, que es la potencia en vatios. Normalmente un caballo de fuerza equivale a 750 vatios, ¿sí? Por eso ustedes van a ver acá que tenemos desglosado en dos temas. Uno que es en la parte de vatios, ¿sí? O kilovatios hora, y lo otro que es en caballos. Se los pueden preguntar de ambas maneras, ¿sí? No hay una regla, por así decirlo, que un usuario les va a decir, no, es que necesito un variador de 2 caballos de fuerza, y pues me puede decir, necesito uno que me soporte 1.5 kilovatios, hace referencia a lo mismo. Entonces vamos a ver que los variadores monofásicos tenemos de 0.75 kilovatios o 1 caballo de fuerza, tenemos de 1.5 kilovatios o 2 caballos de fuerza, tenemos uno de 2.2 kilovatios o 3 caballos de fuerza, tenemos otro que es de 3.7 kilovatios o 5 caballos de fuerza, y por último tenemos uno de 5 kilovatios o 7 caballos de fuerza, ¿sí? ¿De qué va a depender que yo escoja una capacidad en voltaje? En potencia, bien sea en vatios o bien sea en caballos de fuerza. Va a depender del motor, ¿sí? De acuerdo a la capacidad del motor que yo voy a trabajar con el variador, así mismo tiene que ser mi variador, ¿sí? No puedo colocar un variador de menor capacidad con un motor de mayor capacidad, porque lo más seguro es que se va a llegar a dañar el variador al momento en que se le inyecte, o al momento en que el motor empiece a exigir más corriente de la que necesita, puede llegar a dañar el variador. ¿Listos? Por el otro lado tenemos que los modelos trifásicos que manejan 3 fases, manejamos de 220 a 440 voltios en AC, ¿sí? Diferencia que, a relación de los primeros, estos no trabajan con una fase, pero trabajan con 3 fases, y vamos a encontrar lo mismo. Manejan capacidades de 0.75 kilovatios o 750 vatios para un caballo de fuerza, 1.5 kilovatios para 2 caballos de fuerza, 2.2 kilovatios para 3 caballos de fuerza, 3.7 kilovatios para 5 caballos de fuerza, 5.5 kilovatios para 7 caballos de fuerza y 7.5 kilovatios para 10 caballos de fuerza. ¿Sí? Importante la tensión, ¿sí? Porque al momento en que vamos a empezar a trabajar lo que es la parte de temas de motores, tenemos que tener muy en cuenta la relación tensión con la cual se está trabajando el variador. Entonces aquí vamos a ver ya las características técnicas de los equipos. Entonces vamos a ver aquí que tenemos en el voltaje de entrada, lo que les decía, aquí vamos a tener que son entradas a 3 fases, 380 voltios menos el 15%, o lo podemos llevar hasta 440 voltios por encima hasta el 10%, ¿sí? Igualmente tenemos lo que es una fase, que podemos trabajarlo desde 240 voltios menos el 15%, o por encima 240 voltios hasta el 10%, ¿sí?
La corriente entra desde 3.9. Cuando hablamos de referencia a estos 13.9 amperios, ¿a qué hace referencia? Es que vi que abajo hay otra tabla y dice otras corrientes. Sí, esa es la máxima, esas son las especificaciones generales de toda la gama. Se puede manejar hasta 14 amperios en realidad. Eso con respecto al motor adaptativo. El motor adaptativo es el que va a, pues digamos, a ser sometido al control, ¿no? Dependiendo del tipo de control, pues hay una corriente y también hay unos voltajes, si lo hacemos de forma vectorial o de forma escalar. El más común es el vectorial y creo que con ese podemos llegar hasta esa corriente. Entonces tenemos también lo que es la parte de frecuencia. Entonces tenemos lo que es frecuencia 50-60 Hz. Tenemos un rango de frecuencia que puede ir más o menos un 5%, o sea que puede ir desde 47.5 hasta 63 Hz. Tiene un voltaje de arranca desde 0, ¿sí? Y puede arrancar, como miramos ahorita, puede entregar una frecuencia desde 0 hasta 500 Hz, ¿sí? Todo va a depender, pues, de la programación que nosotros le generemos directamente a nuestro variador y pues de acuerdo a los parámetros que nosotros necesitemos para poder entregar al motor. Tenemos lo que es la parte de frecuencia alta. Entonces tenemos control de velocidad vectorial, que era lo que hacía referencia ahorita el ingeniero Daniel, que va desde 0 hasta 320 MHz, y control de variador de frecuencia, que puede ir desde 0 hasta 500 Hz, ¿sí? Tenemos frecuencia alta, que puede ir desde 0.8 kHz hasta 16 kHz. Esto se ajusta de acuerdo a la necesidad, nuevamente, la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Ahorita lo vamos a ver directamente en una imagen de cómo está construido lo que es la parte del variador. Entonces tenemos lo que es la parte del teclado estándar, ¿sí? Que va en la parte posterior, donde vamos a poder, por así decirlo, configurar, ¿sí? O parametrizar ciertos parámetros, en la redundancia, de ciertos equipos. Tenemos lo que es la parte de la pantalla LED, ¿sí? Que es en la cual nosotros vamos a poder visualizar por medio del manual de usuario. En el manual de usuario pues tenemos un tema de unos códigos, ¿sí? Los cuales nos van a dar unos valores, y de acuerdo a la necesidad que se esté trabajando con ese tema, pues asimismo pues nosotros podemos entrar y cambiar gracias al teclado, y pues en base a la pantalla podemos configurar esos parámetros de acuerdo a la necesidad. Tenemos el botón de bloqueo, que es básicamente para un apagado de emergencia. Simplemente yo veo que ahí tengo algún problema, puedo realizar un apagado y corto totalmente, ¿sí? Y tiene la función de protección. Entonces en la función de protección tenemos detección de cortocircuito del motor de encendido, protección de pérdida de fases entrada y salida, tenemos protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobrecarga. La temperatura ambiente o la temperatura de operación de este equipo puede ir desde los menos 20 grados hasta los 60 grados centígrados, ¿sí? Para poder trabajar. Su temperatura de funcionamiento de operación va desde menos 10 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Tenemos que la humedad de almacenamiento es aproximadamente del 90% y operaciones del 90%. Tenemos que el ruido a 1 metro aproximadamente es de 50 decibeles, y vamos a ver que entre los estándares de protección que se trabaja el IS 6180-3 WC3, y tenemos lo que es la parte certificada. Tenemos lo que es la parte de cumplimiento de estándares en CE y lo que es la parte de comunicación en IS. Puerto de seguridad tiene comunicación por puerto RS485, que es el que normalmente se configura y se conecta por medio del PLC o por medio de un equipo en el cual se puede ingresar lo que es la parte de la configuración. En aplicaciones vamos a encontrar que tiene aplicación para bombas de riegos, ascensores, ventiladores, cintas transportadoras y etcétera. Ahorita digamos que vamos a ver un poquitico más a detalle cuáles son las aplicaciones, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí los tipos de carga, los tipos de carga metálica, los cuales normalmente trabaja un variador, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la parte de par constante o carga pesada, ¿sí? Es cuando el motor trabaja, por así decirlo, independientemente de la velocidad, pues
tiene una carga, un esfuerzo de empuje, ¿sí? Para poder generar pues, la relación de desplazamiento. ¿Dónde lo vamos a ver normalmente? Digamos en la parte de las cintas transportadoras y lo que es la parte de ascensores. Tenemos otro que es par variable, ¿sí? Que el par variable sí ya depende de una velocidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, digamos, por lo menos los cuartos fríos o las neveras. Las neveras normalmente en la parte de atrás ellos tienen un tema de variador, y lo que hacen ellos es que de acuerdo a la temperatura, ellos lo que hacen es que empiezan a girar, por así decirlo, un ventilador, que lo que hace es que genere esa extracción de aire caliente y la pase por medio de un serpentín para que pues pueda generar ese tipo de refrigeración, ¿sí? Aquí vamos a ver que ya las cargas son ligeras, ¿sí? Y digamos que normalmente pues va a ser muy variable el tema de giro, ¿sí? Del motor, ¿sí? Aquí vemos lo que es la parte frontal del display. Entonces en el display, ¿qué vamos a encontrar? Primero que todo, en la parte frontal, ¿qué vamos a encontrar? Primero que todo, el display, ¿sí? Como les decía, digamos que esto va acompañado de un manual de usuario, ¿sí? En el cual nosotros tenemos unos parámetros, y de acuerdo a la necesidad nosotros vamos a poder entrar a gestionar, ¿sí? Qué se requiere, y a mí sí mismo aquí se puede trabajar. Tenemos lo que es la parte de puesta en marcha, ¿sí? Motor de arranque, normalmente ustedes lo van a ver como run. Tenemos el botón de stop, ¿sí? O el botón de reset al momento en que se entra en configuración avanzada. Tenemos lo que es la parte del potenciómetro. Entonces, como les explicaba ahorita, digamos, cuando ustedes están trabajando con variadores, yo puedo llegar y generar, bien sea por un potenciómetro externo, ¿sí? O lo puedo generar directamente desde el potenciómetro. El potenciómetro tiene como un botoncito que se hagan de cuenta como el botón de volumen de anteriormente que tenían los equipos de sonido. Entonces simplemente lo que yo hago es que giro ese potenciómetro, y de acuerdo al giro pues yo le voy inyectando pues más giro al motor. Tenemos lo que es la parte del botón de programación. Tenemos lo que es la parte del botón de data o de enter al momento en que entra una configuración. Tenemos el de reversa. Tenemos el botón de chip, que es para avanzar o devolverme de acuerdo a lo que esté trabajando, ¿sí? Y tenemos lo que es la parte de las flechas de hacia arriba y hacia abajo, que nos permiten navegar en los diferentes valores que vamos a tener. Ya aquí en la parte de abajo pues vamos a ver que primero que todo este es, digamos, que directamente un variador, que si nosotros quisiéramos ver un variador en operación, digamos que abajo tenemos los 3-4 variadores que tenemos ahorita operando, en los cuales pues podemos entrar a mirarlo bien cómo funciona. Entonces digamos que en la parte de acá vamos a encontrar primero que todo lo que es la parte del display, segundo lo que es la parte del aislador en aluminio, es para aislar calor. Tenemos lo que es la parte del cuerpo, tenemos lo que es en la parte de fijación, y en esta parte 4 ustedes van a ver que ahí vamos a encontrar una serie de borneras, ¿sí? Que eso depende lo que va a trabajar, que es lo que vemos acá: entradas analógicas AL1, AL2, tenemos la parte de pulsos por HDI, tenemos el control simple de PLC, el control de bucle PID, que básicamente un control de bucle es que yo hago una secuencia y sigue la secuencia y sigue la secuencia, ¿sí? Y tenemos lo que es la parte del potenciómetro del teclado, que como les decía, lo que hace es que les permite que ustedes puedan entrar a variar las tensiones, las frecuencias de manera digital y frontal desde el variador. Entonces aquí vamos a ver lo que es la parte de funciones principales. Entonces arrancamos con lo que es la rampa de aceleración y frenado. Entonces, cuando hablamos de una rampa de aceleración y frenado, ¿a qué hacemos referencia? Entonces aquí lo que hablamos es que digamos que la frecuencia es ajustada al tiempo de aceleración programado a frenarse o detenerse a 0 MHz en un tiempo de desaceleración programada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos haciendo un tema de una aplicación, por lo menos que es para tipos de rampas, la aceleración y la desaceleración es por medio digital, ¿sí? ¿Dónde se utiliza esto normalmente? Lo vamos a ver que se utiliza en lo que es la parte de bombeo a gran escala, ¿sí? Y lo que es la parte de manejo climático, ¿sí? Para la parte de ahorro energético, ¿sí?
Tenemos cambio de sentido, dirección o inversión, lo que yo les decía ahorita. Entonces, digamos, por lo menos hay diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, nosotros tenemos una que es la aplicación como industrial y tenemos otra que es la aplicación terciaria. Entonces, aquí ya vamos a ver que, digamos, por lo menos ya trabaja para temas agrícolas, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace es que, como su nombre lo dice, él puede invertir la operación, ¿sí?, de frecuencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el motor gire o hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto normalmente ¿dónde lo vamos a ver? Digamos, por lo menos ustedes lo van a ver directamente en una impresora 3D. Que la impresora 3D tiene tanto giro para un costado, frontal y derecho, entonces eso trabaja con unos servomotores. Normalmente esos servomotores, los que mandan ese tipo de señales, son los variadores, ¿sí? El variador es el que me permite variar pues esa secuencia al momento en que estoy trabajando con el motor. Entonces vamos a ver que también podemos ajustar el tiempo de retardo o tiempo muerto, durante el cual la salida del variador pues puede ser 0 Hz. ¿Listos? Tenemos el control PID, que este es, digamos, por lo menos cuando estamos trabajando con los procesos de presión o temperatura, ¿sí? Entonces aquí básicamente lo que nosotros es que ingresamos dos valores, uno en el que consume el valor introducido por el variador y el otro que es el obtenido por el sensor. Entonces aquí ya trabajamos con dos elementos. Aquí ya no trabajamos solamente con la programación directamente del motor, sino él ya tiene un sensor en una parte específica que lo que hace ese sensor es que él va a activar o va a desactivar nuestro variador por medio del PID para que él pueda trabajar, ¿sí?, de forma correcta. ¿Dónde vamos a ver que trabajan este tipo de elementos? Vamos a ver lo que trabajan sobre sistemas de bombeo constante, ¿sí?, o lo que es la parte de viveros invernaderos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a manejar controles de temperatura, ¿sí? Pues en lo que es la parte de fluidos, digamos, por lo menos para lo que es la parte de bombeo, entonces él genera un caudal, y en la parte de refrigeración o en la parte de climática, lo que hace es que simplemente él, para obtener una temperatura, él puede inyectar o puede sacar aire de acuerdo a la necesidad, ¿sí? De que vamos a ver cómo es que trabaja. Entonces vamos a ver aquí que tenemos lo que es la parte de la frecuencia, aquí tenemos un valor que es el que consignamos nosotros, tenemos un tiempo y vamos a ver que él tiene una respuesta, ¿sí?, y se va a comportar de acuerdo a la información que nosotros le demos a la salida, que puede ser el sensor. ¿Listos? Tenemos función de infernación. Básicamente es para que el sistema o se apague, ¿sí?, cuando llega un momento, digamos que esto sí ya va muy dominado a lo que es la parte de sensores. Aquí ya vamos a trabajar un tema bien, por así decirlo, un poquitico más avanzado, porque este sí ya va directamente con control de PID y con control de PLCs, ¿sí? ¿Esto cómo funciona? Él ya trae indirectamente el variador para que pueda entrar a un tema de invernación, ¿sí?, cuando alcanza su nivel máximo o el nivel sometido por el usuario, ¿sí? La función de infernación, digamos que ustedes la van a poder que se trabaja en muchos elementos, no solamente, digamos que aquí lo vemos que en la parte de ventilación y en la parte de bombeo, sino otro tipo de elementos, digamos por lo menos en la que es la parte de fábricas, se trabaja mucho con este sistema de invernación, porque ya trabaja con una línea de sensores, ¿sí? Y digamos que lo podemos ver muy rápidamente en lo que es una parte, digamos por lo menos en lo que es la parte de robótica. Entonces en la parte de robótica, digamos como ya es una secuencia, va a llegar en que en algún momento él tenga que realizar que él baje el motor o arranque el motor o se apague definitivamente el motor de acuerdo a la secuencia. Aunque aquí lo vemos muy relacionado con la parte de bombeo y ventilación, ¿sí?, que es lo más común. Vamos a encontrar que casi en la gran mayoría o en las áreas donde más se trabaja todo lo que es la parte de temas de sensores, perdón, de variadores, es en parte de bombeo y ventilación, porque tienen que ver con todo el tema de manejo de motores. Y tenemos lo que es la parte de controles PLC o controles de automatización. Entonces acá vamos a ver que estos sí ya son equipos mucho más sofisticados, estos sí ya manejan un tema de programación. Vamos a ver que ya maneja varias etapas, o sea, ya no maneja solamente una etapa o no maneja un cierto tipo de programación, sino él ya maneja varias etapas en las cuales, digamos que nosotros podemos trabajar en diferentes tipos de combinaciones de acuerdo a la necesidad de lo que nosotros estemos trabajando, y ya son para equipos netamente automatizados, ¿sí? Digamos que en las anteriores mirábamos que podía ser pues él tenía unos sensores, generaba un arranco, pero aquí ya le generamos una secuencia. Entonces aquí ya él tiene una secuencia, o tiene, por así decirlo, un programa específico
específico en el cual nosotros activamos ese control por PLC y él hace una tarea específica. Entonces arranca, para, activa el sensor, se inicia. Entonces eso ya lo vamos a ver que en este sistema ya podemos trabajar hasta 16 etapas. Vamos a ver que podemos trabajar hasta 4 entradas digitales y podemos manejar hasta 16 velocidades de acuerdo a la configuración que nosotros estemos trabajando. Velocidad multietapa, este es muy utilizado en la industria. Entonces, ejemplo sencillo. Acá ustedes lo pueden ver en un amasador. La amasadora tiene ciertos tipos de frecuencias o ciertos tipos de esfuerzos que tiene que generar un motor. Lo que nosotros hacemos es que aquí ya no lo trabajamos por PLC, sino se lo manejamos directamente a la programación interna del variador. Y el variador ya solito se encarga de hacer esa tarea. Entonces, yo le programo lo mismo. Vamos a ver que tenemos las mismas 16 etapas y tenemos hasta las 4 entradas digitales en las cuales nosotros podemos trabajar esas diferentes etapas de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al equipo. Digamos que aquí ya no solamente entran esos equipos, sino digamos por lo menos ya entran equipos mucho más grandes, presas hidráulicas, dobladoras, cortadoras, equipos de cocina, panadería, equipos industriales de cocina, peladoras y demás. Todo eso ya ingresa en esta parte para poder operar. Entonces aquí ya vamos a entrar a ver lo que es la parte de los periféricos o la parte de los elementos con los cuales trabaja un variador. Como les indicaba al principio, digamos que el variador no es solamente el variador. El variador tiene varios elementos que hacen parte de la línea. Entonces, primero que todo, vamos a ver que tiene una fuente de alimentación y primero arrancamos con lo que es la parte de un interruptor automático. ¿Sí? Que el interruptor automático es el que, por así decirlo, nos da la capacidad de darle o desactivar la energía del variador. El segundo es el contactor. Entonces ahí vamos a encontrar que ya entra otro elemento clave, que es la parte de los contactores, que son las que me generan los pulsos de arranque o parada del variador de acuerdo a mi necesidad. ¿Sí? Tenemos unas reactancias en AC de entrada, tenemos lo que es la parte de filtros de corriente OMC. Aquí ya vamos a ver el variador como tal, vamos a tener lo que es la parte de resistencia de frenado y ya vamos a tener lo que es la parte de resistencia de salida y el motor. Recuerden que todos estos elementos no aplican en todas las instalaciones. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo son básicamente cuáles son los periféricos que pueden trabajar en un entorno de un variador. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, vemos entre las recomendaciones, no se recomienda trabajar variadores con tensiones distintas a la que nos indica la placa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso puede llegar a un tema. Los contactores, se deben trabajar con contactores para realizar de arranque y parada, ¿sí? Pero algo bien importante es que tienen que ser de acuerdo a la corriente con la que ustedes estamos trabajando el motor, ¿sí? Porque lo mismo, podemos tener un motor muy bajo, pero podemos tener contactores de muy baja capacidad que pueden llegar a protegerse y se pueden llegar a disparar. Filtro semi o la protección de puesta a tierra, ¿sí? Y pues digamos que todo lo que es la parte de protecciones de emergencia que se requieren para poder trabajar de forma correcta un variador. ¿Qué son esos tipos? Apagado de emergencia, digamos por lo menos lo que es la parte del botón del run y el stop. Adicionalmente, si se maneja el control, pues tener unos controles que estén debidamente identificados, ¿sí? Para que al momento en que una persona pues necesite entrar a trabajar cualquier tipo de protección, pues sepa cómo está conectado por así decirlo, el variador, le sea mucho más sencillo la administración. Entonces aquí vamos con la protección termomagnética, ¿sí? Entonces básicamente la protección termomagnética, entre las funciones que permite, está la pérdida de fases a la entrada, pérdida de fases a la salida o sobrecarga, ¿sí? Entonces esto normalmente trabaja de dos maneras, ¿sí? Normalmente tiene internamente un sensor de temperatura, ¿sí? Que lo dispara, o tiene un tema de sobrecorriente. Entonces si yo supero la corriente que me permite trabajar el equipo, en algún momento llego a tener un pico de voltaje, una sobrecorriente, lo que va a hacer es que se va a proteger. ¿Listo? Tenemos lo que es la parte de protectores de fuga de corriente. Entonces digamos por lo menos que esto va muy ligado a lo que es la parte del filtro semi, ¿sí? Que es una protección que se recomienda instalar, no todos la aplican, ¿sí? Pero es muy importante tenerla en cuenta al momento en que se va a trabajar con el tema de variadores. Entonces aquí vamos a ver las funciones de protección y señalización de alarma. Entonces tenemos la protección contra sobrecarga,
la protección de seguridad de arranque, tenemos pérdidas de fases, tenemos pérdidas de carga. Ejemplos, entonces tenemos el umbral de corriente cero, cuando se alcanza el límite de la intensidad por parte del relevo que excede ya la capacidad, pues entonces digamos que es ajustarlo. El salto de frecuencia por resonancia, detecciones de niveles, y pues digamos que ya aquí miramos lo que es la parte de configuración, pues digamos que él tiene hasta 37 funciones diferentes en las cuales nosotros podemos trabajar diferentes tipos de señalizaciones y tiene más de 30 mensajes de alarma. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.